Muy bien, buena tarde. Ya vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, a nuestro espacio de confinados. Así que doy la bienvenida a todos y cada uno de los que van ingresando a nuestra transmisión. Le invito para que comparta el link con otras personas eh, y lo puedan ver. Nuestro tema de hoy y quizá de la semana próxima va a ser un tema bastante pastoral, un tema bastante importante en nuestra relación con Dios y con los demás. Saludo a Nuri Raquel Rodríguez, bendiciones allá en España, a Lucila Ruiz, a emisora Verdad y Vida en Aguadas, a Doralba Bermúdez, a Horacio Espinosa, que también está con nosotros. Saludo y doy la bienvenida a las gemelas Ruiz, a Claudia Tapias, a Kimberly Henao, a Viviana Palacio, todos los que van entonces ingresando, a Gustavo Jiménez, Ángela María Álvarez está compartiendo el video, puede compartir también el link por allí por su muro de Facebook o a través de enviarlo por WhatsApp también. Saludo a Gustavo Jiménez en esta tarde, a Alejandra Cardona en el tiempo de confinados pero confiados. Hoy tendremos el tema el perdón, la necesidad del perdón. Buenas tardes para Viviana, que está allí pendiente, confinados, tomando nota y estudiando, aprendiendo más de la palabra del Señor. Recuerde que estos programas, estos tiempos de reflexión, tienen como único fin el edificarnos, el fortalecernos en la fe. Natalia Valencia, buena tarde. Recuerda las palabras de Jesús cuando le dijo a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. Y en estos tiempos en donde estamos siendo zarandeados, necesitamos estar firmes en la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Saludo también a Natalia Valencia, a Diana María Restrepo, que nos saluda desde Pácora Caldas, a Pedro Pulsar también está con nosotros, a Andrea Natalia Montoya, Claudia Tapias, buena tarde, Beatriz Valencia, buena tarde, a Natalia Valencia Osorio, oh, bendiciones también, saludos para usted Natalia, a Lucila Ruiz, buenas tardes, el Señor la bendiga Lucila. Le invito entonces a que comparta el link con otras personas. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de confinados pero confiados. Hoy el tema es el perdón. A Eliana Giraldo, mi querida esposa, que también está por acá. A Javier Román, que también entra a la transmisión. A Andrea, saludos desde Santa Bárbara, Andrea. Ok, saludos a todos allí en Santa Bárbara, en Antioquia. Javier Román, el Señor le bendiga. También Pedronel Duque y Adora Giraldo, un saludo. A Cristina Garcés, que también entra a la transmisión de confinados de esta tarde. Nuestro tema, el perdón, y lo vamos a extender porque es un tema amplio, es un tema importante. Yo creo que nosotros hemos cometido un grave error al menospreciar este tipo de temas, porque creemos que no es para nosotros, que eso, ¿qué importa? Yo no tengo ese problema, pero la verdad no será importante. El perdón es la base de nuestra reconciliación con Dios. Imagínese eso, la base de nuestra salvación es el perdón que Dios nos ha otorgado. Comencemos entonces. Bueno, saludo a Cristina Garcés, que también nos escribe desde Támesis, y nos ve en Támesis, a Luz María Álvarez, que está en Cartagena. También está Mónica Arboleda desde Manrique. Luz Aide Arias aquí en Envigado también está con nosotros. Al pastor James Fajardo, que también se une, los saludo desde este lugar. Un abrazo fuerte. Y a todos los que van ingresando, a los que vean este video luego en diferido. Saludo a los que están en vivo, pero luego este video quedará allí grabado en Facebook, luego estará en YouTube, donde usted también puede verlo y donde puede también compartirlo con otras personas. Hablemos entonces del perdón. Hablemos de esto tan importante que a veces, como lo dije, lo despreciamos o lo menospreciamos. Hoy nos vamos a entrar y vamos a tratar el perdón, la justificación bíblica,
la necesidad del perdón y el poder liberador del perdón. Hoy vamos a tener una introducción porque el perdón se da en tres esferas fundamentales que serán las que desarrollaremos la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Sabe usted que el Padre Nuestro es la oración más significativa que Jesús enseñó a sus discípulos? Y ella, eh, bueno, tiene un contenido que debe tener todas nuestras oraciones, deberían contener lo que el Padre Nuestro contiene. Quiere decir, el Padre Nuestro es un ejemplo de cómo debemos orar, no es para repetirlo, pero sí contiene todos los elementos fundamentales y necesarios de toda oración. Y a veces nosotros repetimos inconscientemente el Padre Nuestro, sobre todo cuando estábamos en la religión católica. Pero esa oración que la hacen las personas diariamente eh, representa todo lo que nuestras oraciones deberían contener, pero al repetirla inconscientemente no nos damos cuenta de lo que allí hay. Una parte muy importante del Padre Nuestro es el perdón. ¿Por qué? Porque es la única parte de esa oración que está condicionada. Está condicionada. El pan nuestro no está condicionado, el líbranos del mal no está condicionado, la exaltación a Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos. Nada de ninguna de estas partes de la oración del Padre Nuestro está condicionada, pero el perdón sí está condicionado. O sea, que Dios solo lo hace si nosotros lo hacemos primero. Vamos entonces a recordar el Padre Nuestro. Voy a tomar el texto de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 15 en la Reina Valera de 1960. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nótese eso, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Ahora, no voy a explicar todo el Padre Nuestro. Tomo el ejemplo del Padre Nuestro, la parte del perdón, para decir que el perdón de Dios hacia mí, hacia usted, hacia todos, el perdón que Dios quiere concedernos, está condicionado al perdón que yo doy a los demás. Vuelvo a mencionar, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, diría otra versión, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, más adelante encontramos en este mismo texto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Leímos San Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 al versículo 15. Entonces, por siglos esta oración se ha recitado sin cesar en muchos idiomas y en todos los tiempos, pero de una manera tan inconsciente, sobre todo cuando vemos el versículo 12, donde el perdón que se le pide a Dios está condicionado al perdón que yo otorgo o doy a mis ofensores o a mis deudores. Entonces, pensemos en un momento en esto. Dios me perdona, pero si yo he perdonado a los que me ofendieron. Lo que quiere decir es que si yo no he perdonado a esa persona o a las otras personas que me hicieron daño o me ofendieron, Dios tampoco me perdonará a mí. Eso es grave y eso es delicado, pero es supremamente importante. El perdón de Dios está condicionado a mi perdón hacia los demás. Ahora, experimentar o no el perdón de Dios es algo que se da por la fe y no por los sentimientos o las emociones o por los sentidos.
O por criterio propio, hemos escuchado a personas decir, es que yo no siento perdonarla, es que yo no siento que me perdonó, o es que yo no siento el perdón de Dios. El tema del perdón es un asunto que supera nuestros sentimientos. Hacia Dios es un asunto de fe, de Dios hacia mí, por ejemplo. Pero también debe ser algo de mí hacia los demás. El perdón no debe ser algo motivado o movido por mi sentimiento. No, debe estar ligado a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Dios me dice que debo perdonar, no me dice y cuando sientan, cuando les nazca, no, dice perdonen. Ahora, de nada sirve decir, yo creo que Dios me ha perdonado cuando yo odio o siento rabia y desazón contra alguien, o pienso mal de alguien, o pienso un mal contra esa persona que me hizo un daño, o simplemente lo ignoro y lo meto en mi caja de la indiferencia, lo anulo de mi vida, como mucha gente dice, yo ni lo amo ni lo odio, me es indiferente. Un creyente no puede expresarse así, sobre todo porque Dios nos mandó a un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, y mi prójimo es mi próximo en el término latín, en este caso, por ejemplo, los casados, nuestro prójimo más próximo es nuestro cónyuge, pero nuestro prójimo es toda persona que nos topamos en la vida y en el camino. Entonces, experimentar o no el perdón es un asunto de fe y no de sensaciones. Hay tres dimensiones del perdón, que es las que vamos a tratar en Confinados durante este tiempo. ¿Cuáles son las tres dimensiones del perdón? La vertical, que es el perdón de Dios hacia mí. La horizontal, que es el perdón mío hacia los demás y de los demás hacia mí. Y el perdón central, por decirlo de esta manera, es el perdón hacia uno mismo, hacia mí mismo. Esto lo explicaremos a su debido tiempo. Recuerde que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un asunto que yo debo observar de mí mismo, tanto el amor propio como el perdón también hacia mí mismo, hacia mis errores, hacia mis incapacidades, hacia mis faltas y todo lo demás. Entonces, la invitación es a enfrentar y a tratar con el veneno de un espíritu que no perdona, porque eso es así. La falta de perdón es tóxica, es veneno al alma, es veneno al espíritu, es un veneno capaz de arruinar no solamente su propia vida, sino también la vida de sus semejantes. Alguien podría decir, ¿perdonarlo? ¿Perdonarla? Usted está bromeando, ni en chiste. Después de lo que me hizo, después de lo que me dijo, jamás lo perdonaré. Y hay muchos dichos de estos que se han vuelto casi que declaraciones internas que se volvieron una filosofía de vida. Nunca te perdonaré, nunca lo perdonaré. Eso que lo hemos pronunciado o que lo hemos sentido o pensado está tan marcado en nosotros que nos imposibilita experimentar la libertad del perdón, la libertad de perdonar y de ser perdonados. Alguien también puede argumentar diciendo, ¿cómo pudo haberme hecho semejante cosa? Jamás lo perdonaré. Pero otros también dicen, qué error el que cometí, tanto que me lo advirtieron, tanto que me lo dijeron, nunca me perdonaré haber hecho eso, nunca me perdonaré haber tomado esa decisión. Esas son confesiones que se escuchan a diario de personas que inclusive van a las iglesias, oran, leen la Biblia, que vienen quizá de hogares también consagrados, pero no han comprendido lo que es cabalmente el perdón, lo que es el perdón en sus dimensiones bíblicas. Alguien dice, no, que Dios perdone, yo no soy Dios para perdonar. Sin embargo, las escrituras nos envían, nos ordenan, nos mandan a perdonar. Y eso hay que hacerlo. Comencemos diciendo entonces qué es el perdón. Bueno,
Etimológicamente, una vez escuché, y puede ser cierto que la palabra perdón venga de una palabra compuesta griega per, que es de dar, de ofrecer, y don, de regalo. Entonces, perdonar es dar un regalo, es dar el regalo de la paz, el regalo de la libertad. Pero perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Esto suena extraño y lo quiero repetir. ¿Qué es perdón? Es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Ahora, yo sé que hay muchas frases sobre el perdón. La más diciente es, uno perdona pero nunca olvida. Y eso es absolutamente cierto. Es que el perdón no implica el olvido. Perdón es recordar sin dolor. Nótese, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Es imposible no recordar. Tendrían que arrancarnos un pedazo de nuestro cerebro, anular una parte de nuestro consciente o inconsciente. No sé qué debe suceder. El único que hace eso es Dios, no. Y lo veremos más adelante, que Dios como tú, que perdona el pecado de su remanente y que echa lo profundo del mar las iniquidades de su pueblo para no tener memoria de ello. Ese es Dios. En nosotros los humanos, obviamente, lo que nos hacen, que nos afecta, nos deja una marca emocional, quizá una marca física también, y eso no se olvida. Pero el perdón genuino es cuando yo recuerdo y no me duele. Si recuerdas lo que te dijeron y lo que te hicieron y te duele, allí hay ya un dictamen, allí ya hay un diagnóstico. Si recuerdas y te duele, no has perdonado. El perdón es sanador. Y cuando yo recuerdo y me duele, no he perdonado. Ahora, en San Mateo 18, 23 al 35, hay una parábola bien interesante. Permítame entonces, vamos a leerlo. Tomo la Biblia acá. En San Mateo 18, 23. Le invito a que abra la Biblia y mire lo que Jesús ya nos habló del Padre Nuestro, que es nuestro texto introductorio, pero nótese que aquí hay una maravillosa parábola que habla acerca de la necesidad del perdón. San Mateo 18, 23. Voy a leer entonces el texto a favor de ustedes y mire lo que dice entonces en palabras nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 18, 23. Dice la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Nótese, este debía 1,000 talentos. Este debía 10,000 talentos, perdón. Le debía 10,000 talentos a este rey. Y se le perdonó, pero este tenía un consiervo suyo que le debía mínimo. Le debía allí 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron esto a su señora. Al rey le dijeron todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. He ahí, esta es la palabra del Señor en una parábola. Entonces, lo que vemos acá es una paradoja enorme frente a esta parábola. El perdón contiene tres elementos o tiempos, ¿sí? ¿Cuáles son? Una herida, una deuda y la cancelación de dicha deuda. ¿Qué contiene el perdón? Tres elementos o tiempos. Una herida, una deuda y la cancelación de esa deuda. Entonces, vamos a mirar cómo se da. En la parábola es claro. El rey vino a hacer cuentas, uno le debía 10,000. Es que eso es mucho, 10,000 talentos era mucho. Pero el hombre le rogó al rey y lo iban a vender a él, a su esposa, a sus hijos, sus bienes para recaudar la deuda. Él rogó y el rey fue movido a misericordia y le perdonó. Pero este, saliendo con ese perdón, se encuentra con un consiervo que simplemente le debe 100 denarios, que es muy poco frente a lo que le perdonaron a él. Y este no quiso perdonar. El rey se molesta y lo manda a encarcelar. Dice, no, así no se hace. Si yo te perdoné, tú debes perdonar. Y es lo que Dios nos está diciendo. Si yo te perdoné, tú debes perdonar. Pero Señor, lo que Él me hizo es grave. Y Dios dice, lo que tú me hiciste era mucho más grave y yo te perdoné. El ejemplo de la parábola nos guía a eso. Nos guía a que si Dios nos perdonó, habiendo hecho lo que nosotros hicimos, que es grave, tan grave que lo que hicimos mató a su hijo, a su único hijo. Entonces, si esto es grave y el Señor lo perdonó, el Señor dice, ¿cómo tú no puedes perdonar? Y si no perdonas, entonces estaremos encarcelados como este tipo terminó encarcelado. La mayoría de personas que tienen un espíritu no perdonador, un espíritu que no perdona, no saben que su falta de perdón es la raíz de su problema. Y lo único que saben es que no pueden soportar estar alrededor de ciertas personas y sienten un deseo de responder agresivamente a la gente cuando se discute de ciertos asuntos o cuando le recuerdan la situación que sucedió, que le dañó, que le marcó. No están cómodos alrededor de ciertos tipos de personalidades, se irritan a veces por insignificancias, constantemente luchan por la culpa, por los pecados cometidos en el pasado. No pueden salir de la ambivalencia de odiar a los que ellos saben que deberían amar más. Y tales sentimientos y normas de comportamiento pues indican a menudo que la gente no ha enfrentado y ni siquiera ha solucionado el asunto del perdón que Dios les pide que ellos reciban de Él, pero que también que ellos deben darle a los demás. Y no han enfrentado y no han podido entender las consecuencias que la falta de perdón traen a la vida espiritual, emocional y relacional de esa persona. ¿Qué podemos decir del perdón o de la falta de perdón? Mire, la falta de perdón es una esclavitud. Así es como lo escucha. Lo trágico es que las personas que no captan la inmensidad del perdón de Dios son esclavas. Y es una esclavitud que les impide amar y les impide aceptar a aquellos que en lo profundo de su corazón saben que deben amar y que merecen su amor. Perdón, es una esclavitud que perjudica a matrimonios desde sus comienzos y que a menudo pasa de una generación a otra. Odios, no digo de maldiciones generacionales, eso no existe. Odios heredados. Sí, hemos conocido de casos de familias que se odian y esos odios que nacieron con los abuelos se transmitieron a los hijos y ya van en los nietos y se odian por asuntos de terrenos, de fincas, de tierras, no sé, de propiedades, de envidias, de celos y una cantidad de cosas. Es una esclavitud que asfixia la vida abundante que Cristo prometió dar a los que creen en Él. Y hay una sola forma de liberarnos de esa esclavitud, y es cuando realmente entendemos el perdón de Dios y lo hacemos parte de nuestra vida
solo entonces perdonaremos a aquellos y gozaremos también de la libertad de vivir una vida cristiana en plenitud. Recordamos a San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la falta de perdón es una esclavitud. Pero también la falta de perdón es como tomar un rehén. ¿Cómo así? Y esa esclavitud puede entenderse así. Cuando una persona es tomada como rehén o secuestrada, los raptores desean obtener algo. Puede ser dinero, armas, la libertad de un prisionero político o militar. El mensaje que ellos envían es el siguiente: si usted nos da lo que queremos, le devolveremos lo que hemos tomado. Ahora, siempre hay un tipo de condición, un rescate de alguna clase, un pago, cuando las personas se niegan a perdonar a otras por algo malo que les han hecho. Están diciendo lo mismo: si usted no me da algo, yo no lo dejo libre, yo sigo con este rehén. Pero el rehén es uno mismo. Realmente, cuando una persona no tiene espíritu perdonador, le cuesta perdonar, es esclava y es rehén de sí mismo, de ese sentimiento abrumador. En lugar de tomar a la gente como rehenes, que hasta, bueno, consignan lo que demandan y retienen tales cosas. Hay gente que retiene el amor, la aceptación, el respeto, el servicio, la bondad, la paciencia o cualquier cosa que otra persona valore. Las personas que se niegan a perdonar se niegan a cancelar una deuda. Y es una deuda con usted mismo y con el otro también. Entonces, ¿cómo se niega uno a cancelar la deuda? Recuerda los 3 elementos que contienen el perdón. Los 3 elementos del perdón son una herida, una deuda y la cancelación de dicha deuda. Sobre la herida, pues cada uno de ustedes puede pensar qué fue y quién fue lo que le hicieron, le dijeron, que causó un resentimiento en su vida, y usted está luchando con el perdón en su corazón, en su interior. Bueno, después de pensar en la herida, entonces pensemos ahorita la segunda parte. La segunda parte es la deuda, lo que generó esa herida, lo que generó esa situación, generó una deuda y luego la cancelación de dicha deuda. Eso, cuando hablamos de negar al otro el perdón, ¿sí?, por lo que dijo o hizo, es como retener a alguien. Entonces, el ejemplo del rehén. ¿Y quién es el verdadero perdedor? Mire, el individuo que tiene un espíritu que no perdona es siempre el verdadero perdedor, mucho más de aquel con quien está enojado. Esto es fácil de ver cuando observamos detenidamente las cosas que la gente retiene de aquellos que los han dañado u ofendido. La falta de perdón por su propia naturaleza les impide avanzar en muchas disciplinas específicas de la vida cristiana y prácticamente los obliga a caminar en la carne en vez de caminar en el espíritu, porque van resentidos por la vida y, como dice el autor a los Hebreos, brotan raíces de amargura que los contaminan a ellos y a quienes les rodean. En Gálatas 5, 22, 23 y 25 encontramos lo que Pablo el apóstol dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el apóstol: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí encontramos el fruto del Espíritu, que es manifestado en una persona que ha experimentado el perdón de Dios, pero que también tiene la capacidad de perdonar a otros. Pero si no ha perdonado, puede que Dios te otorgue el perdón, y Dios está dispuesto a perdonarte, pero Dios sigue diciendo: y qué del perdón que tú le debes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a aquel vecino, a aquel compañero, a aquella persona que todavía cargas con él en la mente y en el corazón, y eres esclavo de esa herida y tienes una deuda que cancelar. El espíritu que no perdona nos impide caminar de forma consecuente con el Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer es caminar en la carne, y las consecuencias de una vida así son devastadoras. El apóstol Pablo nos dice con toda claridad lo que pasa
Dice, no se engañen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto también está en Gálatas. La corrupción que el apóstol menciona no tiene que ver para nada con el infierno. Está hablando de las consecuencias terrenales. Esa corrupción tiene que ver con el asunto de como cuando una comida no se consume a tiempo y se deja por fuera, se pudre. Eso es una corrupción. Si una persona, ya sea creyente o no creyente, toma decisiones y a partir de los impulsos y los deseos de la carne, el resultado siempre será eso mismo: corrupción, una vida destruida, arruinada. ¿Cuántas personas llenas de emotividad y con razones muy humanas pero carnales hirieron, dañaron, afectaron, se vengaron, tomaron justicia por su propia mano, asesinaron, amenazaron, robaron, secuestraron y hoy están sufriendo las consecuencias? Aquellas personas que no han captado el concepto de perdón, por la misma naturaleza de la falta de perdón, se han dispuesto a caminar conforme Dios no quiere que caminemos, y en la carne. Y cuando esto sucede, ellas pierden, por no expresar la paciencia, ni la bondad, ni la mansedumbre, ni la templanza y todo lo demás. La carne retiene al individuo como un rehén, y ahora esta persona expresa de sus emociones, de sus sentimientos, de su carnalidad, de sus pasiones, de su odio, de su deseo de venganza. Este es el tema del perdón que comenzamos hoy, y en el próximo programa hablaremos más acerca de la necesidad de cancelar la deuda y de cómo entendemos el perdón vertical, el perdón horizontal y el perdón hacia nosotros mismos. Oremos al Señor que Él nos ayude a tener un espíritu perdonador. Sé que algunos han pasado y pasan por situaciones supremamente complejas y difíciles, pero Dios es poderoso y nos ha dado su espíritu y su palabra y la capacidad de perdonar a la vez que somos perdonados. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ella nos descubre, ella nos desnuda, ella nos muestra en realidad lo que somos, lo que vivimos y cómo actuamos. Yo te ruego por aquellos que están viviendo fuertes frustraciones y amarguras y están viviendo, Señor del cielo, dolor inmenso en su alma y en sus recuerdos por una herida, por una deuda, no deuda económica, sino una herida que es una deuda que alguien les causó o que ellos tienen para con otros, que no han podido cancelar, que no han tenido la capacidad ni la fortaleza para pedir perdón, o para recibir el perdón, o para otorgar el perdón. Gracias por tu palabra, porque ella nos guía a toda verdad. Y es que tú quieres que nosotros tengamos espíritu perdonador para la gloria de tu nombre. Bendice pues a mis hermanos, a mis amigos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo de estar en confinados, pero confiados. Agradezco entonces a Luzmari, a Lucila Ruiz, a Gloria Ramírez, a Estela Arias, a Miriam Londoño, a Ana Lucía Valencia, a Gloria Ramírez, todos, Nelson Darino, Jenny Álvarez, John Gil, a Alba Jaramillo. A todos bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes. En el próximo programa de Confinados vamos a desarrollar este tema del perdón para que seamos ayudados y enseñados por Dios a vivir una vida libre de la amargura y del resentimiento. Bendiciones a todos. Hasta pronto.